Buenos días, buenas noches, buenas tardes. Hoy tenemos las lecturas y la verdad que el Evangelio de hoy nos habla de algo muy hermoso. La pregunta puede ser, ¿y cuáles son sus talentos? ¿Cuántos talentos le dio Dios y cuántos talentos está poniendo a trabajar? Vamos a leer la lectura. Vamos a leerlas primero y después seguimos reflexionando. La primera carta es de el apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Es el capítulo 4, versículos del 9 al 11. Y tenemos el Salmo, que es el Salmo 97. Y en el Salmo 97 dice el responsorio así: el Señor llega para regir los pueblos con rectitud. Ese es el responsorio que vamos a tener en el Salmo. Y el Evangelio es el Evangelio de San Mateo, capítulo 25, versículos del 14 al 30. Y vamos a leerlo y dice así: En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. Un hombre, al irse de viaje, llamó a sus siervos y los dejó a cargo de sus bienes. A uno le dejó 5 talentos, a otro 2, a otro 1, a cada cual según su capacidad. Luego se marchó. El que recibió 5 talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros 5. El que recibió 2, lo mismo hizo, ganó otros 2. En cambio, el que recibió 1 fue a hacer un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Al cabo de mucho tiempo viene el señor de aquellos siervos y se pone a ajustar cuentas con ellos. Se acercó al que había recibido 5 talentos y le presentó otros 5, diciendo: Señor, 5 talentos me dejaste, mira, he ganado otros 5. Su señor le dijo: bien, siervo bueno y fiel, como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Entra en el gozo de tu señor. Se acercó luego el que había recibido 2 talentos y dijo: Señor, 2 talentos me dejaste, mira, he ganado otros 2. Su señor le dijo: bien, siervo bueno y fiel, como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Entra en el gozo de tu señor. Se acercó el que había recibido 1 talento y dijo: Señor, sabía que eres exigente, que ciegas donde no siembras y recoges donde no esparces. Tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. El Señor le respondió: eres un empleado negligente y holgazán. ¿Con que sabías que ciego donde no siembro y recojo donde no esparzo? Pues debías haber puesto mi dinero en el banco, para que al volver yo pudiera recoger lo mío con los intereses. Quitadle el talento y dárselo al que tiene 10, porque el que tiene se le dará y le sobrará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese empleado inútil echadle fuera, a las tinieblas. Ahí será el rechinar de dientes. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, eres un empleado fiel y cumplidor. Como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante, le dice el Señor a los primeros 2, al que le dio 5 y al que le dio 2 talentos. Y fíjense bien, el texto es conocido y fácil de entender. Quisiéramos a veces fijarnos en lo que merece el aplauso del patrón. O sea, aplaudimos la escena del jefe y los empleados
parece que allí no se aplaudiría más que a los primeros dos, al de 5 y al de 2, pero al de 1 no se le podría aplaudir porque es el que actuó mal. Entonces, los que pusieron en actividad lo que llamamos ahora sus talentos, sus facultades para que rindieran los talentos que les ofrecieron, son premiados por ser fieles. Fidelidad es una gran virtud. ¿Cómo cuesta ser fiel? Serle fiel a aquellos que nos ordenan algo, en este caso pues Jesús, que es el jefe, por decirlo, que lo es Dios y nos manda a hacer algo y a veces no le ponemos atención, por lo tanto no hay fidelidad hacia Él. Él sí tiene fidelidad hacia el Padre, es filial. La fidelidad, consiste en ser coherentes con los compromisos adquiridos, afectivos, comerciales, sociales. La fidelidad implica el esfuerzo continuo frente a la constante tentación de la pereza o la desviación de las facultades o bienes hacia objetivos distintos de los prometidos. Y fíjense, por no ser fiel, el Señor le dice, al que no tiene se le quitará. Si es una contradicción, si no tiene, no se le puede quitar. ¿Qué es no tener? ¿Qué es no tener? Bueno, respuesta. No servirse de lo que se es y se tiene para hacer más y mejor que lo que somos como seres humanos. Ejemplo, el avaro se muere de hambre por no gastar sus bienes en alimentarse. En realidad no tiene. Es tenido por lo que cree tener y guarda a costa de la vida. A veces uno cree que tiene y la verdad que no tiene nada. Por eso nos quitan hasta lo que ni siquiera tenemos, porque a veces nos adueñamos de muchas cosas que ni siquiera tenemos. Y por querer agarrar más, porque siempre pensamos que no tenemos, andamos tras de aquello que no tenemos, sin valorar lo que ya tenemos. Amén. Ánimo.